A grabar. Lo que hay que hacer hoy es extender una medida. A ver, ¿cómo lo voy a explicar? Claro, lo que pasa es que hay que definir una cosa que son los conjuntos que se pueden medir, que ya le he comentado varias veces al respecto. Ya. ¿Cómo se define la medibilidad de un conjunto? Eso hay que verlo. Em, y con eso uno puede concebir el conjunto de todos los conjuntos medibles. Y esa colección tiene propiedades especiales. ¿M? Eso hay que ver. ¿Ya? Luego de eso, ese resultado, lo vamos a ver, se sirve como un lema para otro teorema que es re importante. Entonces, hay que ver un teorema súper importante ahora, que además de ser ya bien importante, sirve para otro teorema más, que veremos después. Entonces, ¿cómo se inducen las medidas? Este es el título de la sección, que es algo corto, pero es un resultado re importante. Medidas, ¿cómo se inducen las medidas por una medida exterior? Ya, recordemos que... Ah, no, espéreme, antes de ver esto, tengo que mencionar una cosa. Ya, menos mal que me acordé. Bueno, esto igual hay que verlo, de todas formas. En la clase anterior, recordemos que ya definimos lo que era una medida exterior. ¿Ya? Una medida exterior, que la llamábamos así, la anotábamos así, mu estrella, son cosas que están definidas en el conjunto potencia, ¿no? Están definidas en cualquier subconjunto de omega. El dominio es todo, básicamente, ¿no? Todos los subconjuntos de omega. Ese es el dominio de mu estrella. Y cumplía con una serie de propiedades para llamarse medida exterior. Primera, que no es negativa, ¿cierto? Lo que está ahí. Segunda, que el dominio es todo omega, todos los subconjuntos. Después, otra cosa era que era monótona. Por ejemplo, que la medida exterior del vacío tenía que ser cero, que es contablemente subaditiva, sigma subaditiva. ¿Cierto? Habíamos definido esto de la medida exterior, se define así con estas propiedades. Bien, eso es una medida exterior, es una versión más débil de lo que es una medida, pero con esto uno puede construir medidas. Ya, desde una medida exterior se puede construir una medida. Y ese es el gran juego. Aparte de esto, definimos desde una función lambda, le recuerdo, desde una función lambda que estaba definida en alguna familia que aún da lo mismo bien que era, desde una familia, desde una función lambda que cumpla con esto, sí, que la lambda de cero es, perdón, del vacío cero. Con esto uno definía una cosa que era lambda estrella, que es una construcción específica, que era el ínfimo, ¿cierto?, de las sumatorias, de los lambdas, de los cubrimientos, etcétera. Ya, eso lo demostramos, lo vimos el día lunes, la construcción de ese lambda estrella, y vimos que yo le decía que en el caso cuando esta familia C es algo que llamábamos una familia secuencial de recubrimientos, cuando eso ocurría, demostramos eso como proposición, que el lambda estrella es una medida exterior. ¿Ya? Ese es el teorema. Entonces, si C es una familia secuencial de recubrimientos, ¿ya? Esto lo vimos el día lunes. Cuando esto pasa, entonces este lambda estrella es una medida exterior, como está descrito en la parte izquierda de la pizarra. Ya, esto es lo que hicimos. Ahora, tengo que hacer un comentario porque hay algo que se me pasó, de acuerdo a lo que me había preguntado el Sergio. Una de las intervenciones que hubieron en esa clase, yo dije algo que no era correcto. Ahora me di cuenta de ahora. ¿M? Tengo que hacer una corrección entonces. Ya, entonces ese era el teorema, bien. Acá estaba esta. Voy a anotar mejor con.
con detalle cómo será el lambda estrella. Entonces, el lambda estrella es el ínfimo de las sumas, ¿cierto? Donde los E sub n viven en la familia C y cubren al conjunto A que uno está evaluando. Lambda estrella de A. Ya. Ese era el teorema. Ahí está. Ya. Lo que pasa es que yo le había dicho a Sergio, le dije algo que no era correcto. Le dije lo siguiente. Que en el caso de que A sea un elemento ya de la familia C, ¿m? Esto fue lo que le mencioné, entonces el lambda estrella de este conjunto A calzaba con el lambda original del conjunto A. ¿M? Para el caso de que el conjunto ya pertenece a la familia y por lo tanto el lambda está definido ahí. ¿Ya? De tal manera que yo le había dicho que, claro, el lambda estrella como que extiende, precisamente generaliza el lambda, que es un lambda fijo que a priori no tiene no tiene ninguna definición, es un lambda nomás, una función cualquiera. Ya, ese resultado no es cierto, esto no es verdad. ¿Mm? Lo que sí es verdad, y yo ahí me confundí, es que se tiene una desigualdad. En realidad es así, ¿ya? Es menor o igual. El lambda estrella es menor o igual, y hay ejemplos que uno puede dar cuando estas cosas son distintas. ¿Ya? Entonces anotemos esto con rojo, no necesariamente son iguales. Cuando sí son iguales, porque también hay situaciones en las que sí son iguales, a veces no, a veces sí. Uno puede asegurar que sí son iguales cuando, bueno, muy sencillo, cuando sí son iguales, por ejemplo, cuando uno podría enunciar cuando son iguales. Cuando tengo, acá lo voy a marcar con naranjo, en esta parte de aquí yo puedo ocupar la monotonía y la sigma subaditividad de lambda, ¿ya? Entonces, esto tiene sentido, por ejemplo, podrían estos dos de acá ser iguales si es que el lambda tiene algunas condiciones más de monotonía y de sigma subaditividad. Si le pedí eso al lambda, entonces sí hay igualdad. Si es que el lambda no tiene esas propiedades, no necesariamente son iguales, ¿ya? Lo que sí hay una desigualdad, y eso es sencillamente porque, por lo que lo que comentamos la vez anterior, porque si tú tienes un conjunto dentro de la familia CE, ese conjunto se cubre a sí mismo, ¿no? Como se cubre a sí mismo, en particular, como estoy tomando el ínfimo de todas las sumas, de todos los cubrimientos, ese cubrimiento, como ya se cubre, ¿cierto? El ínfimo va a ser más chiquitito que la suma de el lambda evaluado en ese puro A. Por lo tanto, ahí tengo la desigualdad, pero de un puro lado. Por la otra, no necesariamente voy a tener la igualdad para el otro lado. ¿Ya? Eso, no sé si se entendió. Ahí tenía que hacer una corrección. Ya, detalle en todo caso. Igual es importante que busque ejemplos cuando estas cosas son iguales o que demuestre cuando no son iguales, etcétera. Al revés, como que cuando sí, cuando no. Porque, bueno, repito, este lambda estrella es una medida exterior re importante. Bueno, la vamos a ocupar igual pronto. Prontamente vamos a hacer uso de esta lambda estrella y va a ver como la relevancia que tiene. Ya voy a borrar. Entonces, tenemos la definición de la medida exterior, etcétera, ¿no? Y en particular tenemos este lambda estrella que es una medida exterior importante. Em, Ahora lo que vamos a hacer, le decía yo, es definir cuándo un conjunto es medible y cuándo no, de acuerdo a una medida exterior. ¿Mm? Entonces, definición, uno dice que un conjunto cualquiera
No, pongámosle, perdón, llamémosle típicamente una nota con la letra E. Un conjunto cualquiera, subconjunto de omega, se dice mu estrella medible, ¿ya? De acuerdo a la medida exterior mu estrella que esté fijada en un principio. A ver, vamos a fijar eso. Sea mu estrella una medida exterior. En omega. Ahora sí. Un subconjunto cualquiera de omega se dice mu estrella medible si tiene que cumplir con algo. ¿Qué es ese algo? Si se cumple esta ecuación, que es que mu estrella de A es mu estrella de A intersectado con E más mu estrella de A perdón, A restado de E. Y esto es para todo A en el conjunto potencia. ¿Vale? Entonces, un conjunto se dice medible cuando cumple esta ecuación. ¿Mm? ¿Ya? Un conjunto se dice medible cuando cumple esta ecuación. Esta ecuación no necesariamente la cumplen los conjuntos. ¿Estará de acuerdo? No todo conjunto cumple esta ecuación. Ese es el punto. ¿Mm? Tampoco es fácil ver cuáles no lo cumplen. Eso es una tarea bien compleja, en verdad. ¿Qué conjuntos son medibles y cuáles no? Igual es complicado, pero esa es la definición, ¿ya? Entonces, dependiendo, claro, de cuál es la medida exterior fijada en un principio, cuál es este mu estrella. Entonces, lo que sí es cierto, y esto es muy fácil de demostrar, hay una desigualdad que siempre se tiene, de nuevo, porque tenemos una igualdad, ¿no? Cuando este parte igual a esta otra, hay una ecuación que siempre se tiene, una inecuación, quise decir, que es la de acá del lado de izquierda a derecha, pues esta siempre está. La del otro lado, no necesariamente, ¿ya? ¿Por qué la de izquierda a derecha siempre está? Muy sencillo, porque como mu estrella es medida exterior, es subaditiva. ¿Mm? Entonces tenemos una desigualdad para un solo lado. ¿Sí? El asunto es el siguiente. Quiero que entienda bien esta definición porque es una definición re importante. Tú fijas un conjunto E, ¿ya? No sé, digamos que este es el omega. Este es mi conjunto omega. Da lo mismo, acá está el conjunto omega. Tú fijas un conjunto E. Este conjuntito E yo lo fijo. Y lo que hago es tomar cualquier conjunto A, cualquiera, por ejemplo este de aquí, tiene que ser para todo A y tiene que pasar lo siguiente, que justamente la medida del conjunto A, ¿m? La magnitud de este conjunto A, ¿cierto? Sea, por un lado, la intersección y por otro lado, la resta. A ver, lo hice bien este dibujo. Claro. Por un lado la intersección, que es esta de acá, y por otro lado la resta, que es esta de acá arriba. ¿Cierto? Lo que está con rojo, entonces, naturalmente, que es A inter E, y lo que está con naranjo, naturalmente, es A menos E. ¿No? Entonces, como que este pedazo más este otro pedacito tienen que darte la medida del conjunto A completo. Y eso tiene que valer para todo A. ¿Mm? Esa es la definición. Esta definición se remonta a Lebesgue, que lo definió, pero para el caso de los números reales, específicamente, que después se generalizó.
¿Ya? Esta es la definición de una cosa mu estrella medible. Y tiene que pasar para todo A. No se le puede olvidar. Repito, siempre hay una desigualdad, pero en la otra no. No necesariamente. ¿Ya? En el caso, naturalmente, en el caso en que mu estrella es una medida, derechamente es una medida, esta ecuación se va a tener siempre. ¿Sí? Porque cuando hablamos de medida, hablamos de que tiene la propiedad de que es subaditiva. Perdón, que es aditiva. Eso quise decir, que es aditiva. Como esta es una medida exterior, es subaditiva. Y no necesariamente hay una igualdad entre la suma de las proporciones. ¿Mm? Ya. Entonces, dicho eso, con el conjunto, la idea de un conjunto medible, uno dice que un conjunto es muestra ya medible, con eso, ahora sí vamos a ver este gran teorema. Este gran teorema dice, sea mu estrella una medida exterior en omega. Toma una medida exterior en omega. Ya, toma una medida exterior en omega. Y lo que vamos a hacer entonces es sea, tomo esta colección, la vamos a llamar a la colección de todos los conjuntos que son mu estrellas medibles. La colección de todos los conjuntos que son mu estrellas medibles. Lo que dice el teorema es que entonces esa colección es una sigma álgebra. ¿Mm? Esa colección es una sigma álgebra y la restricción de mu estrella a esa sigma álgebra precisamente es una medida. Entonces, esta tripleta es un espacio de medida. Ese es el teorema. Esto hay que demostrarlo. Esta demostración es súper larga. Vamos a verlo pasito por paso, bien de a poco. Hay escaleta de trabajo para demostrar esta cuestión, ¿ya? Entonces, repito, cuando tú tienes una medida exterior y armas la colección de los muestras medibles, eso forma una sigma álgebra. Y más encima, en esa sigma álgebra, el mu estrella, cuando tú lo restringes ahí, porque el mu estrella está definido en todo el conjunto potencia, cuando tú lo restringes a la, te da una medida también. ¿Qué le falta una medida exterior para hacer una medida? Porque es una versión más débil, para hacer una medida, recordemos qué es lo que le falta, que sea sigma aditiva. No solamente subaditiva, que sea aditiva. Entonces, está ganando precisamente si tú restringes la medida exterior en un conjunto más chico, gana más propiedades. ¿Ya? El dominio se achica, pero la medida, la función adquiere más propiedades. Eso es, ¿vale? Ese es el teorema. Ya. Entonces le decía, la demostración de esto es bastante largo, vamos a verlo de a poco. Y esto se va viendo así como son hartas cosas que hay que demostrar, lo vamos viendo de a poco, bien por paso. Primero que tiene que observar, por lo menos, primero. Primera cosa, esto es bien útil. ¿Cuáles son los conjuntos de medida cero? Ya. Primero entonces, piense lo siguiente. Si usted tiene, si usted toma un conjunto cualquiera, un subconjunto arbitrario, de omega,
y este conjunto tiene medida 0, entonces este conjunto es muestra ya medible. Ya todos los conjuntos de medida 0 se pueden medir. Básicamente eso es lo que dice. Demuestre ya 0. Es como bien extraña en realidad la terminología que uno ocupa, porque no es lo mismo poder como calcularle la imagen por muestrella a decir que un conjunto es medible. ¿Cierto? Como que acá como que la verbología es como, no sé, rara igual. No sé por qué así en verdad. A pesar de que el muestrella se puede evaluar en E, en un conjunto E, ese conjunto podría no ser medible, porque no necesariamente tiene que cumplir la ecuación que le di hace un rato, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar un conjunto cualquiera con medida exterior 0 y demostrar que es muestrella medible. ¿Ya? Eso hay que hacer. Para demostrar entonces que es muestrella medible, recordemos, hay que ver que hay una ecuación. La voy a volver a anotar acá arriba, para que no se lo olvide. Profe, Dime, sí. como para ordenar mi cabeza en la demostración. ¿Mm? Queremos mostrar que esta muestrella, que una medida exterior, Sí. es una medida y solo le falta mostrar que es sigma aditiva. Sí. Ya. Entonces, lo que queremos mostrar es que para toda sucesión de conjuntos en el potencia de omega, Sí. eh, esta muestrella suma los, separa como la serie, ¿no? Claro. No exactamente eso, pero va por ahí. Primero, la sucesión tiene que estar dentro de A. Segundo, la sucesión tiene que ser disjunta. Ya, dentro de A, no necesariamente Sí. del potencia omega. Sí, exacto. Ya. Y ahí lo segundo, ¿qué me decía? Eh, ¿qué más te dije? Espera. Ah, que no. Tiene que ser una sucesión disjunta. Tiene que ser una solución de junta. Sí, Ya. po. Para hablar de sigma aditiva, la sucesión tiene que ser disjunta. A ver. Ya, ahí Sí, como que me ya, ordené un sí. poquito. Lo que pasa es que, claro, cuando hablábamos de sigma aditiva, conviene que la sucesión sea disjunta, porque si tú quieres medir como, de nuevo lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando tienes intervalos que se solapan, entonces la medida del total no tiene por qué ser la suma de las dos medidas, porque es como una intersección, ¿no? Entonces conviene siempre medir cosas disjuntas. Y en el caso cuando definimos la medida, lo definimos así, para sucesiones disjuntas. Eso. Ya, pero en este caso, insisto, hay que demostrar estas cosas. No solo eso que me decías tú, que está bien, pero no solo eso, porque hay que demostrar que esta A es una sigma álgebra. Primero, hay que demostrar que es una sigma álgebra. Es decir, primero demostrar que tiene al ómega. ¿Cierto? Hay que ver de nuevo la definición de sigma álgebra. Tiene que tener al ómega, tiene que cumplir que si un conjunto está, su complemento también. Y tiene que ser cerrada para uniones numerables. Y además hay que probar que el mu estrella, cuando lo restringe ahí, es una medida. ¿Cachai? Entonces, en esencia hay que probar esas cuatro cosas. Y esas cuatro cosas, bueno, ahí vamos a ir viendo cómo se demuestran, porque hay que ver hartas cositas. Ya, entonces, bueno, acá arriba volví a escribirle la definición. Cuando un conjunto es mu estrella medible. Ahí tiene de nuevo la definición. Entonces hay que probar, esta definición la vamos a ocupar todo el rato aquí, po, porque tenemos que demostrar, le voy a dar un conjunto y vamos a tener que probar que es muestra ya medible. Este es un caso. Tenemos un conjunto con medida exterior 0. Hay que probar que es muestra ya medible. ¿Cómo pruebo que es muestra ya medible? Entonces tengo que demostrar que se cumple esta ecuación, po, precisamente. Más específicamente, como le dije, hay una ecuación que se tiene siempre, pero la otra no. Entonces hay que probar esta ecuación, esta inecuación, ¿no? Entonces, de hecho, voy a borrar, permiso, esto es un equivalente. Cuando esto es mayor o igual, porque la otra inecuación ya está siempre. Ya entonces hay que demostrar algo de este estilo.
¿Ya? Si un conjunto entonces tiene medida 0, lo que hay que hacer es tomar un A arbitrario, sea un A arbitrario en el conjunto de potencia, y hay que demostrar que se cumple esta inecuación de acá arriba, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es que mu estrella de A inter E más mu estrella de A menos E, ¿qué va a ser esto? Bueno, nos podemos aprovechar de las propiedades que tiene mu estrella, ¿no es cierto? Porque mu estrella es monótona, es subaditiva, ¿cierto? Tiene hartas cosas. Entonces, en particular, esto va a ser menor o igual, porque voy a ocupar la monotonía. Voy a ocupar la monotonía, porque esta cuestión de aquí, el A inter E, está metido dentro de el A. O digamos que este está metido dentro del E. Y este de acá está metido dentro del A. Entonces, por la monotonía de la función, esto va a ser más chico que mu estrella de E más mu estrella de A. ¿Cierto? Pero el mu estrella de E, por hipótesis, es 0. Entonces, esto es exactamente igual a mu estrella de A. ¿No? Y eso prueba la ecuación que está ahí arriba. Justamente, la inecuación, quise decir. Eso prueba la inecuación. Entonces, lo que estamos usando acá es la monotonía. Ya, ese es el primer paso de la demostración. Espero que se haya entendido. Es bien sencillo, creo. Ya, eso, ¿se entendió? ¿Está bien? Entonces, todos los conjuntos de medida exterior 0 son medibles. En general, los conjuntos de medida exterior 0 son importantes. Bueno, tenemos que verlo también. Sirven harto para varias cosas. Ya. Entonces tenemos el primer punto. Listo. Voy a borrar. Segundo punto de la demostración. Observe que si un conjunto tiene medida exterior 0, entonces medible, esto implica, como nosotros sabemos que la medida exterior del vacío es 0, esto es por definición, ¿cierto? Por el ítem 1 que acabamos de demostrar, esto implica que el vacío es un conjunto medible. ¿Sí? Está en esta familia A. ¿Sí? Muy sencillo. Tercer punto. Tercer punto, vamos a probar que si tienes un conjunto medible, entonces su complemento también será medible. ¿Ya? Entonces sea E un conjunto medible. A los conjuntos medibles los vamos a notar con la letra E, ¿ya? Siempre, en general, se ocupa esa letra. Sea E un conjunto medible. Entonces vamos a demostrar que el complemento es medible. Es decir, hay que demostrar que el complemento satisface esta inecuación de acá arriba, o ecuación, como quiera verlo, ¿no? Hay que ver. Suponiendo que el E satisface la ecuación, hay que demostrar que el complemento satisface la ecuación también. Y lo que pasa es que esta definición, acá se va a dar cuenta usted que esta definición es simétrica. Por eso se define así, de hecho. Mire, va a ver esto. Entonces, si yo tomo un A arbitrario ahora, un conjunto arbitrario en el conjunto potencia, cualquiera, entonces vamos a tener esto. Que el mu estrella de A, perdón, el mu estrella de A, si le intersecto el E complemento y a esto le sumo la resta de la con el E complemento, ¿ya? Estoy como forzando la ecuación de ahí arriba, pero en vez de E coloco el E complemento. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que bueno, por
¿cómo se llama esto? Por los axiomas de los conjuntos, cuando uno trabaja con conjuntos, ¿cierto? Unir complementos, restar complementos, ese tipo de cosas, si uno trabaja esas cuestiones, álgebra de conjuntos, lo que queda en la primera instancia es la resta, ¿cierto? Y en la segunda instancia es la intersección. Y entonces usted se da cuenta que es lo mismo que está ahí arriba, pero está invertido. A eso me refiero que hay una simetría. ¿Mm? Que esto entonces, por hipótesis, esto es por la hipótesis, será el muestrilla de A. ¿Ya? Por lo tanto, claro, el complemento es medible. Eso. No sé si se entendió. Quiero que le quede clarito entonces. Esta definición de muestrella medible está planteada precisamente para este propósito. Bueno, para otros más, pero este es súper importante porque la ecuación vale, si vale para E, también vale para su complemento. Y queda, de hecho, está muy bien planteado porque te da justo una simetría en la ecuación. Ya, entonces tenemos por lo menos ya una de los axiomas de la sigma álgebra, ¿no? Que si un conjunto está en la sigma álgebra, su complemento también. Eso ya está. Por lo menos tenemos una. Hay que probar que ahora de esto vamos a deducir inmediatamente que el conjunto omega también está, porque si el vacío está y tenemos lo de los complementos, entonces el complemento del vacío, que es el conjunto omega, es el punto número 4. Con eso ya tenemos dos partes de la definición de sigma álgebra, ¿cierto? Permiso, voy a borrar todo. Entonces, 4 de los puntos 2 y 3 se sigue inmediatamente que omega es medible. ¿Mm? Omega será un conjunto medible. Entonces, claro, decía que con esto ya tenemos dos de las tres condiciones de ser sigma álgebra. Falta ahora ver la parte más difícil, que es la de contabilidad. ¿Cierto? Cuando tenía una unión contable. Contabilidad suena como otra cosa. Cuando tiene una unión numerable. Ya. Para eso, lo que vamos a hacer es recurrir a otra cosa que no es precisamente la definición de sigma álgebra. Recordemos que cuando definimos sigma álgebra, se pide que la unión numerable de elementos de la sigma álgebra esté en la sigma álgebra, ¿no es cierto? Pero había una definición equivalente, que fue una proposición que vimos hace harto tiempo atrás, que era que esas dos cosas son equivalentes, pero además necesitamos pedirle que la unión esté dentro de la sigma álgebra y la resta también. Con estas dos condiciones nos bastaba no tomar una unión cualquiera, podríamos tomar una unión disjunta. Y eso nos sirve, porque tomar uniones disjuntas tenemos compatibilidad con nuestra eh, subaditividad de la medida exterior. Entonces, vamos a apropiarnos no de la definición de sigma álgebra, sino de una proposición que vimos hace harto tiempo atrás que las caracteriza. Ya. 5. Vamos a demostrar, entonces, con respecto a esa proposición, lo que vamos a hacer es esto. Si tú tienes dos conjuntos medibles, E y F, vamos a demostrar que la unión de ellos es medible también. ¿Ya? Unión de A2. Independiente si es unión disjunta o no. ¿Ya? Entonces eso vamos a hacer. Tomar dos elementos cualquiera medibles y vamos a ver que la unión también es medible.
Entonces, bueno, usamos la definición. La definición de acuerdo a la definición de conjunto medible. Ya. Entonces, por definición de conjunto medible, tenemos lo siguiente. La medida exterior de A va a cumplir esto, de acá arriba, ¿no? Para el E. Será entonces la medida de A inter E más la medida exterior de la resta. Y al mismo tiempo, vamos a tener esto. La medida exterior de A inter E, perdón, A menos E, eso quiere decir, A menos E. La medida exterior de A menos E lo voy a poder escribir así, como la medida exterior de el A menos E intersectado con el otro conjunto F más esta otra medida exterior del A menos E y todo acá menos F. ¿Ya? Entonces voy a tener estas dos ecuaciones. Pregúnteme, no sé si tiene dudas, si se entiende, de dónde salieron estas dos ecuaciones. ¿Está claro? Ah, ¿de dónde salieron estas ecuaciones? ¿Se entiende? Voy a borrar el teorema nomás. Ya, no sé. Sí, sí se entiende, hay Ya. harto yoga algebraico, por así decirlo, pero sí Sí, se sí. entiende. Ya, bueno. Estoy de acuerdo. O sea, mira, esta primera, la primera parte creo que entiendo. La primera parte, esta ecuación de aquí, es sencillamente aplicar esta definición, tal cual, ¿no? En vez de poner mayor o igual acá, ponemos igual. Listo. Mientras que esta de acá abajo se tiene con esta misma definición, pero para el conjunto F, ¿cierto? En vez de colocar el F, pero además uno hace un truco, que es que tú te apropias que esta ecuación tiene que valer para todo A. Si vale para todo A, uno elige este A conveniente, que es el A menos E. ¿Ok? Entonces aplica esa definición para el conjunto F, pero tampoco lo haces para cualquier A concreto. Elige uno específico, que es el A menos E. Con eso voy a tener esa ecuación que está ahí abajo. ¿Ya? Y con estas dos ecuaciones las puedo juntar. Porque, claro, tengo la medida exterior de A menos E que está acá adentro, justamente. La medida exterior de A menos E. Entonces las voy a reemplazar. Voy a combinar las dos ecuaciones, una dentro de la otra. Y lo que voy a tener por consiguiente, la medida exterior de A será la medida exterior de A inter E más todo esto que está abajo. La medida exterior de la resta inter F más la medida exterior de la resta con la otra resta. ¿Ya? Y ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, ahora lo que hay que hacer es empezar como a combinar los conjuntos, porque tengo una cosa así como A inter E, por este otro lado acá tengo A menos E inter F, A menos E menos F. Bueno, hay que hacer, claro, ahora viene una parte como de cosas de conjuntos. ¿Ya? Le voy a dar una ecuación, porque esto es mayor o igual a su vez que si yo junto los dos conjuntos del principio. Eso voy a hacer. Esto es el mu estrella de A inter E del primero unido con el del segundo. ¿Ya? Esto es por la subaditividad de la medida, ¿cierto? Hartos paréntesis.
¿Ya? Y lo que pasa, insisto, lo que queda después de todo esto es que, mira, tienes la medida exterior de toda esta cuestión y la medida exterior de toda esta cuestión. Y estos dos conjuntos uno los puede como desglosar y hacer trabajos algebraicos sobre esos. Y tú puedes probar, después de hacer un montón de trabajo algebraico, que el primer conjunto lo que queda es esto. Es A intersectado con E unión F. Y este de acá por este otro lado es A menos E unión F. ¿Ya? Son lo mismo, lo que están adentro. Y eso es justamente lo que queríamos probar, pues eso demuestra que la unión es medible, precisamente. ¿Sí? No sé si se entendió, pero eso, bueno, eso prueba, ahí me salté algunos pasos, lo que está en rojo. Eso prueba que la unión del E con el F son medibles. Te da una unión medible también. A ver, entonces, por lo tanto, voy a anotarlo. Mu estrella de A es mayor o igual que mu estrella de A intersectado con E unión F más mu estrella de A menos E unión F, que es precisamente la definición que está acá arriba, pero con E unión F, ¿no es cierto? Esto implica, claro, que E unión F es un conjunto medible. Ya, número 6. Esto es muy cortito, el número 6. Insisto, todo esto está orientado como a la proposición que vimos para representar a las sigmas álgebras, como una equivalencia. Entonces, lo otro que falta probar es que si tú tienes dos conjuntos medibles, la resta también es medible, ¿no? Si tengo E y F, dos conjuntos medibles, entonces E menos F también es medible. ¿Ya? Pero esto también es muy rápido. Este sí ya es muy rápido. ¿Cómo se prueba esto? Algo que ya hicimos harto tiempo atrás cuando hablábamos precisamente de sigmas álgebras. Si yo sé que la unión de dos conjuntos está en la sigma álgebra y yo sé que el complemento de ellos también está en la sigma álgebra, con eso puedo empezar a hacer arreglos, ¿cierto? Puedo hacer que la intersección esté adentro, puedo hacer que la resta esté adentro, la diferencia simétrica esté adentro de la sigma álgebra, ¿cachai? Como que se pueden empezar a hacer esos jueguitos como con estos dos axiomas, así es como un rompecabezas, ¿no? Ya, eso. Voy a borrar entonces. Si yo ya sé que la unión de dos conjuntos es medible, la unión del E con el F es medible, y el complemento también, entonces puedo probar que la intersección es medible, ¿no es cierto? Y si la intersección es medible, intersectar con el complemento del otro también va a ser medible, que es precisamente restar, ¿no? Entonces, como E unión F están en A, esto implica que la intersección de E con F complemento, bueno, está en A. Y F está, F complemento está en A, etcétera. Ya ahí no hay mucho que hacer porque eso ya lo hicimos en algún tiempo atrás, que no es difícil. Cuando la unión funciona, cuando el complemento también, puedes probarlo para la intersección, para la resta, para la diferencia simétrica, etcétera. Entonces la resta funciona, ya la resta de dos medibles también es medible. Y ahora sí hay que ver qué pasa con las sucesiones disjuntas de conjuntos medibles.
¿Ya? Esta es la parte ya más difícil. Número 7. ¿Qué pasa con las sucesiones disjuntas de conjuntos medibles? Entonces, no, antes de pasar al número 7, perdón, voy a borrar. Vamos a tomar entonces, aquí voy a hacer como una pausa. Antes de pasar a los siguientes ítems, vamos a tomar, bueno, sea E sub n una sucesión de conjuntos medibles. Sucesión de conjuntos medibles. Toma una sucesión de conjuntos medibles. Ya. Entonces toma una sucesión de conjuntos medibles. Y lo que vamos a hacer es definir, vamos a definir f sub n, que esto también ya lo hemos usado anteriormente, que es definir como lo que son las sumas finitas. En este caso son las uniones finitas. Las uniones finitas de los e sub k hasta un cierto n. ¿Ya? Para cualquier n. Tomamos las uniones finitas de los e sub k. Eso va a ser otra colección, pues, que lo vamos a llamar f sub n. Entonces, observe que cada uno de estos f's también pertenece a la colección A. Observe que cada uno de estos fn pertenece a la A. Porque ya demostramos que la unión de conjuntos medibles es medible, po. O sea, la unión finita, ¿no? Si funciona con 2, bueno, me funciona con n. Ya entonces desde una sucesión defino otra sucesión, ¿no es cierto? Que es la unión de los anteriores. Ya. Con esos ingredientes, ahora sí, vamos con el punto 7, me parece que le dije, ¿no? 7, sí. 7. Ya. Lo que vamos a demostrar entonces es afirmación vamos a demostrar que la medida exterior, si yo intersecto el A con cualquiera de estos Fn, me da lo siguiente. La serie, perdón, es una suma finita. La suma finita desde k igual 1 hasta n de las medidas exteriores de A con los E sub k. Bien, hay que demostrar esto. Ya, y esto se demuestra, de hecho, se demuestra por inducción sobre n. ¿Ok? Eso hay que hacer, demostrar esta afirmación porque es para todo n. Para todo n en n. Hay que demostrar esto por inducción. Inducción sobre n. Bueno, como es por inducción, primero, ¿qué pasa para el n igual a 1? ¿Qué pasa para el n igual a 1? Para el n igual a 1, ¿qué es lo que uno tiene? Tiene muy fácil, muestrella de A inter F1. ¿Quién es F1? Es justamente el E1, ¿no es cierto? Porque es la unión del E1 con ningún otro, ¿no? Entonces la ecuación vale, o sea, esta sería la sumatoria de k igual 1 hasta 1, precisamente. ¿No? Entonces el primer caso está bien. El paso inductivo es un poco más difícil, eso hay que verlo. Tampoco es demasiado difícil, pero hay que hacerlo igual. Entonces, segunda cosa.
el paso inductivo. Ya, entonces para el paso inductivo, ¿qué es lo que uno asume? Uno asume, ¿cierto? Asumes que esta ecuación es verdad, ¿cierto? Para un n fijo. Hay que probar qué pasa para el n más 1. Entonces, como hay que probar para el n más 1, lo que hacemos es tomar la medida exterior de A inter f sub n más 1. Y hay que ver qué pasa con esta igualdad. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Bueno, acá nos vamos a aprovechar de la medibilidad del f sub n. Y de nuevo vamos a ocupar esta ecuación que está acá arriba de una manera conveniente. Puesto que sabemos que tiene que cumplir para todo A, lo hacemos para una concreto. Ya, igual como lo hicimos recién. Lo hacemos para una concreto. Entonces acá nos aprovechamos de la medibilidad del fn. Esto será igual a la medida exterior de A inter fn más 1 inter fn más la medida exterior de A inter fn más 1 menos fn. Esto lo vamos a dejar acá, esto lo vamos a subir un poquito. Ya, entonces, repito, esto es por la medibilidad. Acá estoy usando que el fn es medible. Por lo tanto, satisface esa ecuación que está ahí arriba para un n concreto. O sea, para una a concreto, quise decir. Ya, pero lo que pasa es que lo que uno escribe se hace de manera conveniente, porque lo que está al lado derecho de la ecuación tiene una intersección de fn más 1 con fn, y a de fn más 1 menos fn, entonces esas intersecciones con esas restas queda algo súper sencillo. Porque los fn son una función creciente, pues es una unión, ¿cierto? Estoy uniendo cada vez más conjuntos, entonces lo que queda es algo mucho más fácil. Esto es exactamente igual. Lo que está dentro se puede trabajar como la medida exterior de A inter fn, y por este otro lado es la medida exterior de A inter el en más 1. Pero y acá ocupo la hipótesis inductiva y estamos listos, porque precisamente esto de acá lo reemplazo por esta ecuación de aquí, ¿no es cierto? Entonces ahora aplico la hipótesis de inducción, vamos a poner HI en esta ecuación. Esto es, por hipótesis inductiva, esa sumatoria. Y este es justamente el sumando que le falta. Justamente. Lo cual nos da precisamente lo que queríamos probar, que esto es la sumatoria ahora hasta el n más 1 de los mu de A inter E K. Y ahí está lista la inducción. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo vamos? Está muy trabajoso. ¿Se va entendiendo o no? Voy a borrarlo de arriba nomás. Consultas, preguntas. Yo no tengo preguntas, profe. Ya está bien, está bien. Perfecto. Estamos casi con la demostración en todo caso. Nos faltan como dos cositas más. Esta afirmación entonces la vamos a ocupar porque queremos como poder medir, ¿cierto? Queremos medir, ya de nuevo, queremos ver que la unión disjunta de conjuntos medibles es medible. Y para eso nos van a convenir estas ecuaciones porque son las que vamos a después reemplazar
en la definición de medibilidad, pues, ¿no es cierto? Ahora, esto todavía no es una unión disjunta, sino que es como una unión finita, ¿cierto? Sí es disjunta, pero es finita, no necesariamente numerable, porque estoy tomando los Fn hasta un tope, ¿no? Entonces ahora hay que hacer el paso. Si yo me paso desde lo finito a lo infinito, esto es lo que falta hacer ahora. Punto 8. Punto 8. Vamos a demostrar ahora como punto 8, ya que si uno toma ahora f como la unión infinita de los e sub k, esta es una unión disjunta infinita, esta unión disjunta infinita, esto es lo que vamos a demostrar. Entonces, afirmación, otra afirmación es que se tiene lo mismo de arriba, pero ahora ya es una suma infinita, que la medida exterior de A inter F es lo mismo de arriba, la suma del mu de A inter los E sub k, pero ahora la suma llega hasta infinito. Y esta demostración es súper sencilla porque es como replicar lo que está ahí arriba. O sea, es como aplicarlo. Si sabemos que funciona para una cantidad arbitrariamente grande, lo que hacemos es como restringir el caso de la f a un conjunto finito y nos apropiamos de lo que está ahí. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar el ítem anterior, justamente. Ya, entonces demostremos esta afirmación. A ver. Ya, hay que demostrar la afirmación. Entonces, lo que sabemos es, primero, que el mu estrella de A inter F, esto va a ser mayor o igual que el mu estrella de A inter cualquier Fn. Esto simplemente por la monotonía de mu estrella. Vamos a anotar por aquí, esto es por monotonía. Por la monotonía del mu estrella vamos a tener eso. Porque el F es más grande que cualquiera de los Fn. Muy sencillo. Pero esto, por el ítem anterior, por el ítem 7, acabamos de verlo, que esto era igual a la suma hasta n, ¿cierto? De las medidas de los inter EK. Entonces tenemos esta inecuación. Y esta inecuación es válida. Ahora yo lo que podría hacer es tirar límite, así límite cuando n tiende a infinito y listo, así, ¿no es cierto? Esto implica que, claro, en la primera parte es mayor o igual que la serie. Yo quiero probar que son iguales, pero por lo menos ya tengo una inigualdad, desigualdad, eso quise decir. Ya, por lo menos tengo esa. Lo que falta ahora es probar para el otro lado. Para el otro lado entonces. Ahora la desigualdad inversa para el lado izquierdo. Como ahora nos apropiamos de la subaditividad, sigma subaditiva. Como mu estrella es sigma subaditiva, como mu estrella es sigma subaditiva, vamos a tener lo siguiente. Que mu estrella de A inter F, esto es, por definición, ¿no es cierto? Es A intersectado con una unión, la unión de los E sub K. Pero si tú intersectas un conjunto con una unión, lo que queda es la unión de las intersecciones.
¿no es cierto? Esto es lo mismo, es así, la unión de las intersecciones. Justamente es eso. Lo cual entonces por la monotonía, como estas cosas son uniones disjuntas, perdón, por la monotonía, por la que sigma subaditividad, entonces esto es menor o igual que la serie. Eso demuestra la afirmación entonces. Ya con todo esto hecho, específicamente con esta ecuación que está acá arriba, con esta tú ya puedes probar entonces que la unión disjunta numerable es medible. Ahora sí, y con eso ya termina la demostración del teorema. Básicamente. Entonces ya estamos en la P. Lo último que falta es, claro, probar que efectivamente el conjunto F, que es una unión arbitraria numerable de conjuntos cualquiera disjuntos que son medibles, hay que probar que ese conjunto F es medible. ¿Ya? Entonces, lo último, número 9, hay que ver que el conjunto F es medible, es decir, que pertenece a la sigma álgebra. Donde el conjunto F, de nuevo, era esa unión, pues, la unión disjunta de los E sub K. ¿Ya? Hay que ver eso. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, sencillamente tenéis que ocupar la ecuación que acabamos de ver antes. Precisamente. O sea, esto se tiene porque si tú tomas un conjunto A arbitrario, ¿cierto? En el conjunto potencia, un conjunto arbitrario A, entonces la medida del A, la medida exterior de A, es como cada uno de los Fn son medibles, esto ya lo hicimos, esto lo podemos entonces replicar la definición. Será A inter cada Fn más la medida exterior de la resta, A menos Fn. ¿Ya? Entonces, lo cual ahora aplicamos la parte de la inducción, ¿cierto? Lo que demostramos hace un ratito, que esto es la suma hasta n de esto. Y el otro lado lo dejo igual. Muestre ya de la resta. ¿Ya? Y esto ahora lo que voy a hacer es, en vez de tomar un Fn al lado derecho en la parte de la resta, de nuevo por la monotonía, como el Fn es más pequeño que un F, esto va a ser mayor o igual que, por la monotonía, lo que está, la suma esta la dejo igual, pero la que está al lado derecho entonces yo lo puedo escribir así, mayor o igual como mu estrella de A menos F. Y ahora tiramos el límite cuando n tiende a infinito. Entonces eso nos da una parte de la inecuación. ¿Ya? Si tiráis el límite entonces cuando n tiende a infinito, lo que queda es por lo tanto que el mu estrella de A es mayor o igual que la serie de esta cosa. Lo cual, como lo demostramos recién, tal cual, esto es lo mismo que la medida exterior, era la medida exterior de A inter F.
más la medida exterior de A menos F. Listo. Lo cual implica que F es medible. Ya, ahí está el teorema. Lo último, ya ahí está el teorema, ¿ah? Ahí está listo, ya. Eso prueba entonces que la A es una sigma álgebra. Y él toma toda la clase entera, como puede ver, toda la clase entera para probar que esto es una sigma álgebra. Lo último que falta por ver, que no lo vamos a hacer porque eso se lo puede revisar usted si quiere, es que efectivamente cuando tú tomas la medida exterior y la restringe a esta cuestión A, a esta colección, te da una medida. Eso es lo que no está escrito aquí, aún falta por hacer. Pero se lo voy a dejar a usted para que lo revise. Entonces falta ver, voy a anotarlo con otro color. Falta ver, lo último es que el mu estrella restringido a es una medida. Listo. Fin del teorema. Y ahí estamos listos. Ya. Y este teorema, como lo vamos a ver ahora, ese teorema nos va a servir para otro teorema, que es un teorema re importante, que es el llamado teorema de extensión de Karateodorí, que es precisamente cómo se construyen las medidas desde una medida exterior. Y de dónde aparece la medida de Lebesgue, que es algo que le he mencionado caleta de veces en el curso. De ahí lo vamos a poder ver, por fin. Bueno, eso, estamos listos, vamos a quedar aquí. Buena. Profe, una Dime. consulta.